si toman al Señor Jesús en serio y se empapan de las riquezas de la economía de Dios, podrán pastorear a un mayor número de parientes, de vecinos, de amigos, de colegas, de compañeros de clase. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este estudio vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El capítulo 20 de Hechos nos relata la exhortación solemne del apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Allí él les dice: «Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos». Al escuchar estos versículos, de seguro que nos preguntamos, ¿quiénes eran estos lobos? ¿Y cuál es su propósito? ¿Y de qué manera podemos protegernos? Pues estas preguntas y muchas más serán contestadas en el estudio Vida de hoy. Y para ese propósito nos acompaña José Ramón Asensio. Bienvenido una vez más, José Ramón. Gracias, Víctor. Siempre es un gozo estar aquí con ustedes. Los dos programas anteriores se basaron en Hechos 20:28, el cual es un versículo maravilloso del Nuevo Testamento. Hoy continuaremos con los versículos del 29 al 32. Sin embargo, quisiera que usted tomara unos minutos y tocara el versículo 28 de nuevo, por causa de aquellos que perdieron los programas anteriores. ¿Qué tal si comenzamos leyendo el versículo? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Como usted dijo, Víctor, este es un versículo tremendo. Una de las cosas que podemos decir con respecto a esta porción es que aquí vemos a Dios en su Trinidad. En este versículo vemos al Espíritu, vemos a Dios, quien es el Padre, y también vemos la palabra sangre, que se refiere al Hijo. También vemos cómo este maravilloso Dios triuno pasó por cierto proceso para cumplir su economía. ¿De dónde obtuvo sangre humana? Sin duda alguna, por medio de la encarnación de Cristo. Dios llegó a ser un hombre de carne y sangre. Aquí no solo vemos a la persona del Señor en su Trinidad, sino que también vemos el proceso, o sea, los pasos por los cuales Él pasó para llevar a cabo el deseo de su corazón, el cual es ganar la iglesia. Esto nos trae a un punto realmente maravilloso acerca de este versículo, y es que nos muestra el precioso amor de Dios por la iglesia. Así que este versículo nos revela la maravillosa persona del Dios triuno, el Dios de la Biblia, y también nos revela el deseo de su corazón. El corazón de Dios realmente está con la iglesia y la valora hasta el punto que la adquirió con su propia sangre. En 1 de Pedro 1:18 dice que fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, la sangre de un cordero sin defecto y sin mancha. Dios en verdad ama a la iglesia. Nosotros también debemos amar la iglesia y cuidarla al igual que Dios. En Hechos 20, Pablo se había reunido con los que estaban al frente de la iglesia en Éfeso. Ya que él estaba por partir, Pablo esperaba que los ancianos valoraran y cuidaran a la iglesia como un tesoro, de la misma manera que Dios la valora y la cuida como su más preciada posesión. Por eso,
Pablo también les advirtió acerca de los lobos rapaces y de los hombres perversos que vendrían al rebaño. Como usted dijo, Víctor, Pablo verdaderamente nos infunde con la manera en que Dios atesora la iglesia, a fin de que nosotros la valoremos de la misma manera que el Señor. No debemos maltratar a la iglesia, sino más bien pastorear el rebaño de Dios. Hay una maravillosa nota de pie de página en la Biblia, versión recobro, y nos dice así: pastorear es cuidar de una manera tierna y toda inclusiva al rebaño, la iglesia de Dios. Amemos al Señor y también amemos su iglesia. José Ramón, para poder entrar en el contexto del mensaje de hoy, pienso que debemos leer otros versículos, además de los que ya hemos leído. Por ejemplo, Hechos 20, versículos 31 y 32, dicen así: Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre todos los que han sido santificados. Este es un excelente pasaje de la palabra de Dios que nos introduce ya en el estudio vida con Witness Lee. Vayamos a la primera sección. Verse 29, El versículo 29 dice, I know that after my departure, porque yo sé que después de mi partida first wolves will come. entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Los lobos vienen de afuera para hacerle daño al rebaño, que es la iglesia de Dios. Ya sabemos esto. Pero en el versículo 30, Pablo añade, y de vosotros mismos, o sea, desde adentro, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos, que son las ovejas. Cuando vemos a los perversos, pensamos que tal vez no hemos sido cuidadosos. Pero miren a Pablo. La iglesia en Éfeso fue levantada y establecida por el ministerio de Pablo en un período de 3 años. Ciertamente el apóstol laboró con mucho cuidado y con mucho esmero. Sin embargo, él preveyó que ciertas personas se levantarían y hablarían cosas perversas a fin de arrastrar tras sí a los santos para formar otro rebaño. En una parábola en Mateo 13, el Señor habló de la cizaña, que fue sembrada entre el trigo. Y nadie siembra cizaña, solo se siembra el trigo. Y yo he estudiado esta parábola por años tratando de entender de dónde proviene la cizaña. Yo no sé de dónde viene, pero sí sé que donde haya trigo, allí también estará la cizaña. Esto significa que donde hay verdaderos creyentes, allí también existirán falsos creyentes. Esto es inevitable. Fue inevitable en la obra de Pablo y también lo será en nuestra obra. Después de que Pablo hubo laborado en Éfeso durante 3 años, les advirtió a los ancianos de la iglesia que entrarían lobos en medio de ellos y que de entre ellos mismos algunos se levantarían para hablar cosas perversas. Él no sabía quiénes serían estas personas, pero sí predijo que se levantarían. Y el propósito de levantarse es llevarse a los creyentes. Esta palabra es también para nosotros. En los versículos 31 y 32, Pablo continúa, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre todos los que han sido santificados.
Es muy probable que durante los 3 años que Pablo pasó en Éfeso, les hablara diariamente, semana tras semana, la palabra de la gracia de Dios a los santos. Estamos viendo que el apóstol Pablo proclama a los ancianos cierta clase de profecía negativa, enfatizando que después de su partida, desde afuera entrarían lobos rapaces y desde adentro se levantarían hombres perversos para dañar el rebaño. José Ramón, para beneficio de todos nosotros, me gustaría que usted nos dijera quiénes son estos lobos y hombres perversos y cuál es su meta. Los lobos y los hombres perversos son personas que tratan de dañar y destruir a la iglesia. Como hemos visto, el Señor Jesús valora mucho a la iglesia y la considera como un precioso tesoro. Pablo estaba infundiéndonos con su carga de que hiciéramos todo lo posible por atesorar, guardar, proteger y pastorear a la iglesia para evitar que cualquier influencia maligna la dañe. Los lobos rapaces son aquellos que vienen de afuera y los hombres perversos son los que se levantan interiormente. Cuando los lobos atacan a la iglesia, esto es algo obvio, como se ha visto a lo largo de la historia de la iglesia. Pero cuando los que atacan son hermanos o creyentes falsos que hablan cosas perversas, esto es más sutil. No es tan obvio, pues se asemeja a la cizaña escondida entre el trigo. Es difícil decir de dónde provienen estas semillas de cizaña, pero están allí. Mientras haya trigo, habrá cizaña. Pablo nos advierte claramente que la iglesia será atacada, tanto de afuera como de adentro. Por eso debemos estar atentos y pastorearla. Entonces, esta advertencia es como un antídoto contra los ataques de los lobos y de los hombres perversos. Sin embargo, ¿cuál es la manera en que podemos proteger al rebaño? La manera de proteger es seguir el modelo del apóstol Pablo. ¿Qué hizo él en Éfeso? Durante 3 años no hizo nada más que impartir Cristo en otros, hablarles la palabra de su gracia. Así que durante 3 años, de día y de noche, de casa en casa, ministró la palabra de la gracia del Señor para proteger, guardar, preservar y cuidar a la iglesia de Dios. Aplicando esto a nuestra situación actual, para protegernos de los lobos y de los hombres perversos, necesitamos ministrar los unos a los otros constantemente la palabra de la gracia de Dios. Y mi sentir interior es que estoy muy gozoso de saber que este ministerio está siendo infundido por las ondas radiales, porque ciertamente el estudio vía de la Biblia transmite la palabra de la gracia del Señor. La gracia es el Dios triuno que se imparte en nosotros como nuestra vida, como nuestro todo, para que lo disfrutemos. Y esta es la palabra de gracia que debemos infundir unos a otros. ¿Qué es gracia? Gracia es Dios en Cristo como el Espíritu maravilloso, quien se imparte en nosotros para hacer nuestra vida. La verdadera protección en contra del maligno consiste en estar llenos del disfrute de Cristo a través de su palabra. Y esta es la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia entre todos los que han sido santificados. ¡Qué preciosa es la palabra del Señor! Bien, continuemos el estudio vida con Winnesley. Verse 32 in chapter 20. En Hechos 20:32, Paul continued to tell them, I commit Pablo declara, y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre todos los que han sido santificados. Pablo encomendó a los creyentes a Dios y a la palabra de su gracia.
Aquí vemos la función de la palabra. En 20, 33 y 34, Pablo agrega: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Vosotros mismos sabéis que para lo que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo trabajaba con sus propias manos, haciendo tiendas, a fin de suplir sus propias necesidades y las de los que lo acompañaban, sus jóvenes colaboradores. En el versículo 35, Pablo continúa diciendo: en todo os he dado ejemplo, mostrándoos cómo trabajando así se debe sostener a los débiles, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Si examinamos detenidamente las palabras que Pablo dirigió a los ancianos de la iglesia en Éfeso, nos daremos cuenta que él no consideraba la predicación como una profesión. Antes bien, el apóstol sentía la carga genuina de cumplir la economía neotestamentaria de Dios. Por tanto, como aquellos que han oído su palabra en cuanto a la economía neotestamentaria, debemos decir: Señor, estamos aquí a favor de tu mover en la tierra. No queremos simplemente adquirir conocimiento en cuanto a enseñanzas bíblicas. Estamos dispuestos a tomar la carga de asimilar todas las enseñanzas neotestamentarias hasta estar constituidos de ellas, para que así como Pablo, nosotros también podamos ser vasos que lleven a cabo tu economía. La tierra es tan pequeña, pero la necesidad que existe hoy en cuanto a la economía de Dios es inmensa. La necesidad es mucho más grande que en siglos pasados. Cuando los misioneros salían a predicar el Evangelio y a enseñar la Biblia, la predicación del Evangelio y su enseñanza era superficial y no podía cumplir la economía neotestamentaria de Dios, porque ese tipo de predicación no le permitía a Dios cumplir su plan eterno. Pero al escuchar que debemos tener la carga de llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios, es posible que algunos santos sientan que no poseen ni talentos ni dones y que por lo tanto es muy poco lo que pueden hacer. Sin embargo, si toman al Señor Jesús en serio y se empapan de las riquezas de la economía de Dios, podrán pastorear a un mayor número de parientes, de vecinos, de amigos, de colegas, de compañeros de clase. Por lo menos todos debemos cuidar a 10 personas, no por medio de darles una predicación superficial del Evangelio o una enseñanza común, sino debemos ministrarles las enseñanzas profundas de la economía neotestamentaria. Debemos darnos cuenta, hermanos y hermanas, que en todas las naciones hay personas que buscan la verdad. Tal vez sean pecadores y tal vez sean mundanos, pero aún así están buscando la verdad, anhelando conocer el verdadero significado de la vida humana. Por lo tanto, todos nosotros debemos tomar la carga de difundir la verdad en cuanto a la economía de Dios. Debemos repetir el modelo que nos dejó el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Pablo es un excelente modelo para nosotros hoy en día. Él no solo llevaba la carga de la economía neotestamentaria de Dios, sino que además laboraba con sus manos haciendo tiendas para sostenerse a sí mismo y también a otros. Los que sientan la carga de salir y laborar a tiempo completo para llevar a cabo la economía de Dios no deben salir con las manos vacías. En lugar de eso deben salir con el pleno conocimiento de la verdad, o al menos con el conocimiento pleno del Nuevo Testamento. Espero que sigamos adelante con el espíritu de llevar a cabo la economía de Dios y presentemos a los necesitados las enseñanzas acerca de la economía divina. Al escucharlas, muchos se convencerán, muchos las recibirán, y aunque habrá algunos que se oponen, con todo y esto, en lugar de argumentar, debemos simplemente presentarles las verdades, y aun cuando se empeñen en rechazarlos una y otra vez, finalmente el Señor los ganará por medio de nuestra labor fiel.
Bueno, José Ramón, la palabra de la gracia de Dios a la cual Pablo nos encomienda no solo nos sirve de salvaguarda en contra de los lobos rapaces, sino que también nos equipa para hablarle a otros. Este es un aspecto muy práctico de la vida cristiana. No solo debemos predicar el Evangelio a nuestros parientes y amigos, sino que también debemos hablar a todos los creyentes las ricas verdades contenidas en la palabra de Dios. Debemos ministrar estas riquezas inescrutables unos a otros, porque el deseo de Dios es edificar el cuerpo orgánico de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo mora en cada creyente y por tanto cada miembro es capaz de funcionar en el cuerpo de Cristo. Desafortunadamente, lo que ha pasado a través de los siglos es que el cuerpo de Cristo se ha paralizado, debido a que solo unos pocos ejercen su función, mientras que la mayoría permanece inactiva o están de espectadores. Pero el deseo del Señor es obtener una multitud de sus miembros que funcionan. La palabra de gracia está disponible para ser nuestro suministro de vida y nuestro disfrute, a fin de que Cristo pueda constituirnos consigo mismo y así podemos ser su reproducción. Y de esta manera podemos ser el cuerpo de Cristo, no como una terminología o una teología, sino de una manera viviente y orgánica, en la cual funcionamos, hablamos y ministramos a Cristo los unos a los otros para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Agradecemos al Señor por su palabra. La palabra de la gracia de Dios nos hace crecer en vida y así nos capacita para edificar el cuerpo de Cristo. Muchísimas gracias, José Ramón, por habernos acompañado en este estudio vida tan maravilloso. Es un placer estar con ustedes, hermano. Gracias por invitarme a su programa. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Cristo Todo Inclusivo, un libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee, donde expone que la tierra de Canaán fue la ilustración tipológica del Cristo donde tenemos que vivir, arraigarnos, trabajar y crecer. El Cristo Todo Inclusivo. En este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc., en la tierra prometida son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista
del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.